Me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, a Santiago capítulo 1. De nuevo cuenta, me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Santiago capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Santiago capítulo 1, del versículo 4 en adelante, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Es Santiago capítulo 1, el versículo 2 al versículo 4. O bueno, que ya me conocen, hermanos. Así que vamos a Santiago capítulo 1. Tome la palabra de Dios, tome la Biblia, si tiene ahí a la mano algo en que anotar, confiando que el Señor tiene algo que enseñarnos y mostrarnos en esta hora. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice de la siguiente manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Qué maravilloso es primeramente esto que dice Santiago. Cómo se relaciona con los hermanos que están sufriendo. Cómo de inmediato hace esta conexión con aquellos hombres y mujeres que están padeciendo persecución o que están pasando por algún momento difícil. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando por un dolor, cuando alguien está pasando por una prueba, es tan fácil hacernos por un lado y decir, no, pues ni lo conozco, o no sé qué pudiera estar pasando, o a lo mejor alguien... Podemos sacar miles de conclusiones. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que aun cuando nuestros hermanos están pasando por pruebas y dificultades, tenemos que estar al pendiente de ellos. Hermanos míos, considérense. Fíjate cómo Santiago no hace una división, como diciendo, es que yo no sufro, yo nunca he pasado por pruebas, sino que hay esta conexión, hay esta relación tan hermosa. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Eso es algo que habíamos comentado ya algunos domingos atrás. No todo el tiempo vas a estar en pruebas, pero cuando tengas que enfrentarte a esas diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, produce paciencia o produce constancia. Estas palabras son sinónimos para lo que nos quiere decir Santiago. Santiago dice, esta prueba de su fe está produciendo una perseverancia, van a ser firmes, van a seguir adelante, no es para que se rindan. Esta prueba no es como para ver hasta dónde aguantas y que te rindas o no. La palabra de Dios dice que está probando nuestra fe y el propósito es la perseverancia. Es que seamos constantes. Es que permanezcamos firmes y pacientes. Todo lo que necesitamos, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos tristes, en medio de los momentos complicados, no es muchas veces que cambien las circunstancias inmediatamente, sino lo que está diciendo la Biblia es que todo esto, cuando nuestra fe es probada, tiene el propósito de producir perseverancia, de producir constancia, de producir paciencia, de esperar con alegría, de permanecer firmes, de perseverar en obediencia y fidelidad a Dios mientras todo esto pasa. Y esto es lo que va formando nuestro carácter. Eso es lo que va forjando nuestra vida y es lo que va reflejando el carácter de Cristo también a otros. No solamente somos beneficiados, sino también podemos bendecir, cuidar, alentar y animar a otros. La palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 4, y la perseverancia, esa constancia, esa paciencia, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios nos viene diciendo? Aunque lo más glorioso que pudiéramos encontrar es conocer más de cerca al Señor en medio de esta prueba, y que nuestro carácter se forje a través de esta prueba, nuestra fe se fortalezca y podamos tener perseverancia y constancia, esto no es el fin. Al final de cuentas es como se va perfeccionando el instrumento y el medio que Dios va a usar. La herramienta que Dios está usando es esa prueba, esa dificultad, eso que te está llevando y que te está quebrantando, pero también esta constancia tiene un fin, tiene un término. No es solamente que seas paciente o seas constante o tengas perseverancia porque sí.
Sino, dice la palabra de Dios, la perseverancia debe llevar a feliz término la obra que Dios está haciendo en ti para que seamos perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, que haya áreas en nuestra vida que tienen que ser limpiadas, transformadas, moldeadas por el Señor y de esta manera poder ser íntegros, es decir, estar completos. Cuando la palabra de Dios nos habla de esta perfección y esta integridad, muchas veces pensamos es que conforme vayan pasando las pruebas jamás me voy a equivocar, pero esa es una interpretación o una mala interpretación de la palabra. El que seamos perfectos o íntegros quiere decir que no nos falte nada de lo que necesitamos para poder cumplir con tres cosas. Número uno, para llegar a conocer y comprender mejor a Dios, para poder llegar a comprendernos mejor nosotros y también para poder bendecir a alguien más. La integridad es lo que nos da la capacidad de poder ayudar a otros, mientras que nosotros aún estamos siendo formados, pero que tenemos la dependencia y la confianza en Dios. Esta es la maravilla de lo que Dios hace. No hay otra forma, no hay otro medio. No hay otra manera en la cual Dios va perfeccionando nuestro carácter. Primeramente, es cuando descansamos en Él. Cuando reconocemos nuestro pecado, nuestras faltas. Cuando reconocemos que no somos perfectos, que no estamos terminados, pero clamamos al Señor, pedimos a Él que nos ayude. Lo primero que hacemos es decirle: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón y permite que tu señorío sea sobre mi vida. Cuando clamamos al Señor por un cambio de vida, cuando creemos y sostenemos que la amargura, el rencor, el dolor en nuestro corazón nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas y hemos tenido acciones que nos están alejando cada vez más de Dios, es cuando podemos rendirnos delante de Él y decirle: Señor, yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Yo necesito que me perdones. Necesito que limpies cada área de mi ser, porque la sangre de Jesús, mis amigos, fue derramada en esa cruz, no solamente para que tuviéramos un bonito recuerdo de alguien que dio su vida por nosotros, o que tengamos cuadros pintados que nos recuerden la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados al creer en Él y al aceptar que ninguna religión, ningún buen pensamiento, ninguna buena obra, ninguna acción de nuestra parte puede reconciliarnos con Dios. Solamente el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario es aquel que puede permitirnos relacionarnos con Dios. Tu vida puede cambiar. Tu vida puede ser diferente. Tu vida puede tener esperanza y alegría cuando rindes todo tu ser a Dios por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero después de eso viene una parte en nuestra vida en la cual, al confiar en Dios, estaremos siendo perfeccionados. Y puede durar años. De hecho, todo el tiempo que vivamos sobre esta tierra, después de haber puesto nuestra confianza en el Señor, haber aceptado su sacrificio y haber sido perdonados con su sangre y lavados con su sangre, entramos en un proceso de perfeccionamiento, donde el eterno alfarero va tomando en sus manos nuestra vida y nos va perfeccionando, purificando, limpiando y moldeando de la manera perfecta y correcta como Él sabe que se tiene que hacer. Así que por eso dice Santiago: no se desesperen, no se preocupen, al contrario, siéntanse dichosos cuando estén atravesando por diversas pruebas. El Señor es el que decide cuándo inicia este proceso y Él es el que decide cuándo termina. El Señor es el que decide en qué áreas de nuestra vida tenemos que ser perfeccionados y en qué áreas hemos sido ya completados. No pudiéramos decir al Señor: Señor, aquí no trabajes y aquí sí. Si estamos reconociendo que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos que estar dispuestos
a ser moldeados por lo que Él quiere hacer, porque en su eterna sabiduría, en su completa omnipotencia, Él sabe todas las cosas mejor que nosotros. Así que podemos descansar en esta parte de la palabra. Podemos descansar en que el Señor está haciendo una obra perfecta y maravillosa, aun cuando no lo entendemos. Por eso dice Santiago, siéntete dichoso. En lugar de sentirte despegado de la familia de Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me está pasando tal circunstancia? Yo no merezco estas cosas. Santiago nos dice, siéntete dichoso. Y volvemos a esta palabra que usa Santiago, hermanos. Ahí cuando estamos sufriendo, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, cuando nos sentimos solos. Qué palabra tan hermosa lo que dice el apóstol Santiago. Hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto sufrir a alguien? Y en lugar de acercarnos y recordarle, eres parte de esta familia. El Señor está haciendo algo. El Señor está contigo. Creo que este versículo, el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, puede ser una palabra de ánimo, de aliento, de confianza para aquellos que están pasando por momentos difíciles. A veces no sabemos qué decir. A veces no hallamos las palabras para acercarnos a alguien. Podemos aprender de la Biblia. Simplemente decirle a alguien, estoy contigo. Siéntete dichoso porque Dios está haciendo algo. Y vamos a caminar juntos en este tramo del camino. Ya eres una gran bendición y te vuelve la respuesta, el milagro para alguien que está sufriendo. En medio de todas las cosas, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba que tú pudieras estar pasando o alguien que conoces está pasando, se requiere el acompañamiento, se requiere la oración, se requiere el estar juntos en medio de las situaciones difíciles. Pero lo que dice la Biblia, y me gustaría centrarme en esta hora, cuando la Biblia nos habla de las pruebas y de las dificultades que enfrentamos, usando dos expresiones del Dr. Charles Stanley. El Dr. Charles Stanley dice que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, hay 3 etapas que vivimos en toda nuestra vida. Número 1 es el cambio. Estamos experimentando un cambio cuando venimos a Dios. Hay un cambio y al poner nuestra confianza en Cristo, pasamos del reino de la muerte al reino de la vida. Y pasamos de las tinieblas del mundo a la luz admirable de Jesús. Pasamos de la condenación eterna a la justificación eterna. ¡Qué maravilla es confiar en Cristo! Hay un cambio también en toda nuestra vida. Hay un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Hay un cambio total en todo lo que somos. Lo siguiente que sucede al venir a Cristo es un crecimiento. Crecimiento como personas, un crecimiento en lo espiritual, un crecimiento en lo emocional, un crecimiento en lo físico. Es un crecimiento que nos va fortaleciendo y que es necesario. Sí, Cristo nos ama tal y como somos, pero no nos deja como estamos. Nos ama tanto que cuando nos toma nos empieza a perfeccionar y empezamos a crecer. Otro aspecto que sucede en nuestra vida y que es donde muchas veces no resistimos, pero es lo que está diciendo el apóstol Santiago como muchas partes de la Biblia, y esto es el quebrantamiento. El quebrantamiento es necesario porque nuestro corazón a veces es tan duro y nos hemos puesto tantas barreras y nos hemos autoprotegido con orgullo, con soberbia, con conceptos equivocados, que creemos que estamos ya en un nivel de perfección en el cual ya no necesitamos aprender y dejamos de crecer. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia empieza a quebrantarnos, empieza a quebrar todo aquello que necesita ser quebrado, empieza a deshacer todo aquello que Él no ha hecho, empieza a moldearnos de tal manera que empezamos a brillar con la luz de Él y no con nuestra luz. Porque somos tan orgullosos que nos sentimos que impactamos a tanta gente que ya no hay nada más que aprender. Y entonces empezamos a limitar el crecimiento. Y es cuando Dios nos toma,
quiebra toda barrera, quiebra todas las cosas que nos estorban y nos permite ver las cosas como Él las ve y como Él las ha planeado. El quebrantamiento no es lo más cómodo, sin embargo la Biblia nos dice que debemos sentirnos dichosos. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para quebrantarnos? Las pruebas, tiempos difíciles, el sufrimiento, todo aquello que no es agradable y que el Señor está moldeando para abrir nuestros ojos y para que podamos mirar como Dios ha planeado que vivamos. Y en esta hora me gustaría compartir con ustedes algunos beneficios del quebrantamiento, esperando en el Señor que sean de bendición para cada uno de ustedes. El primer beneficio que encontramos en el quebrantamiento, que creo yo que es una de las más grandes bendiciones que podemos tener, la primera bendición que tenemos en el quebrantamiento es que podemos comprender mejor lo que Dios está haciendo. Uno de los beneficios del quebrantamiento es que nuestro corazón se vuelve tan sensible, donde se derriba todo orgullo, en donde no importa cuántos éxitos terrenales tengas, cuántas posesiones materiales puedas adquirir, cuántos amigos te están rodeando o falsos amigos están aprovechando de ti, no importa qué tan alto puedas llegar o qué tan bajo sientas que estés, porque muchas veces el orgullo toca cuando estamos arriba y nos sentimos superiores a los demás, o cuando sentimos que estamos en lo más bajo de nuestra vida. El orgullo también se disfraza de autoconmiseración, donde queremos obtener la atención de la gente, provocando lástima o compasión. Tenemos que tener mucho cuidado, pero uno de los factores importantes y una de las bendiciones más grandes que nos da el quebrantamiento es que podemos comprender mejor el actuar de Dios. Es cuando nuestro corazón está tan tierno, donde llegamos a un punto en el que solamente podemos clamar y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Me estoy cansando, contra las circunstancias no puedo hacer nada, no puedo cambiar ni transformar a las personas, pero Señor, en medio de este dolor, de esta prueba, de esta lucha, tú puedes cambiarme a mí. Y cuando le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, también clamamos y decimos: Señor, abre mis ojos para poder conocer lo que tú estás haciendo. ¿Te das cuenta cómo nos rendimos ante el Señor? Isaías capítulo 55, del versículo 8 al 9, esto es lo que dijo el Señor: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, dice el Señor, son sus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Podemos tener el orgullo de creer que estamos haciendo nuestra vida, planeando nuestra existencia y que nuestros pensamientos son los mejores, pero cuando Dios muestra su amor de una manera tan grande hacia tu vida, te va a llevar a mostrar que los pensamientos de Él son mejores que los tuyos y que los caminos que Dios ha planeado para ti son mejores que tus caminos. Ahora, cuando Santiago dice que la constancia lleve a feliz término, lo que está diciendo es: la parte más gozosa de tu vida será cuando comprendas que Dios te ama tanto y que aún en medio de las dificultades, Él está contigo y te está perfeccionando. Te está llevando a ser una persona íntegra, sin que te falte nada. Al ser quebrantados por el Señor, empezamos a comprender mejor sus mandamientos. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones en donde volteamos hacia atrás y decimos: Señor, con razón me decías que hiciera tal cosa? Cuando estamos pasando por diversas pruebas, comprendemos mejor la obra de Dios, porque es cuando se abren nuestros ojos y estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia y podemos amar, aceptar y decir: Señor, tus mandamientos son justos. Pero también en medio de las pruebas
podemos apreciar con mayor esperanza las promesas de Dios. Señor, te doy gracias, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y si en este momento estoy pasando por una situación crítica donde el pan no abunda en mi casa, pero tu promesa dice que los justos no van a mendigar, te doy gracias por ello. Cuando estamos pasando por pruebas, es donde nuestro corazón se sensibiliza, pero también empiezas a darte cuenta que las promesas de Dios son tan reales que donde todo mundo te dejó y te abandonó, Dios no lo hizo. Y provisionalmente, milagrosamente, te proveerá todo lo que necesitas. Por eso nos sentimos dichosos. Ahora, la obra completa, como dice la palabra de Dios en Santiago, para poder comprender mejor los mandamientos del Señor y comprender más claras las promesas del Señor, lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida mientras estás pasando por esta prueba para volverte íntegro y poder comprender mejor las promesas y los mandamientos de Dios, te va a llevar a una comprensión más clara de las Escrituras. Esa es la ventaja del quebrantamiento. Comprendemos mejor la obra de Dios porque estamos comprendiendo mejor las Escrituras. Nadie puede conocer las promesas de Dios y nadie puede obedecer los mandamientos de Dios si no tiene una mejor comprensión de las Escrituras. Si no está alimentándose de la Biblia, si no está buscando en la Biblia las respuestas que necesita, si no está buscando en la Biblia lo que Dios ya ha establecido. Hay gente que quiere pagar miles de pesos para ir a un evento donde alguien es profeta. Amados, tienes la palabra viva y eficaz al alcance. Abre tu Biblia. Y en medio de ese dolor, en medio de esa situación, en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo, dile: Señor, abre mis ojos, porque necesito ver con claridad cada una de tus promesas. Señor, abre mis ojos, sensibiliza mi corazón, de tal manera que pueda comprender tus mandamientos y obedecerlos. Una comprensión más clara de las Escrituras nos va a llevar a ser más humildes y reconocer que el único perfecto es Él y que Dios te ama de una manera tan grande que no importa lo sucio que estés por el pecado, la sangre de Cristo puede limpiarte de toda maldad. Al comprender mejor las Escrituras, también comprendemos mejor el amor de Dios. Señor, cuánto me amas. Señor, cuánto me amas. Marcaste un lindero. Marcaste la Escritura, los mandamientos para que no te fallara. Pero cuando fallamos, la promesa del Señor es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Al tener una comprensión más clara de la Escritura, comprendemos mejor el amor de Dios, porque su gracia es incondicional y nos ama tanto que muchas veces nos hace pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones para que nuestro orgullo quede quebrantado, pero al mismo tiempo nos está extendiendo su mano y nos está diciendo: no te he abandonado ni te voy a abandonar. Aquí estoy contigo. Te amo. Esa es la palabra de Dios. No te está rechazando, te está dando la oportunidad de que regreses a Él, porque te ama. Él está contigo. Una de las bendiciones en el quebrantamiento es que estamos llegando a una comprensión más clara de lo que Dios está haciendo, y lo que Dios usa para que lleguemos a esa comprensión es las Escrituras. Las Escrituras nos llevan a comprender mejor el amor de Dios, y el amor de Dios siempre nos va a llevar a comprender el sacrificio de Dios, de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. De esa forma te ama Dios. A lo mejor las circunstancias no han cambiado.
A lo mejor el diagnóstico médico no cambia, pero tu vida está cambiando. Estás comprendiendo a Dios, lo que Él quiere hacer contigo y cuánto te ama. Así que dice Santiago, siéntete dichoso cuando estés pasando por esta prueba, porque la constancia que está produciendo te va a llevar a comprender mejor la obra de Dios. ¿Y acaso no es lo que anhelamos, conocer mejor a Dios? El segundo beneficio del quebrantamiento es que en el quebrantamiento el Señor nos lleva a comprendernos mejor a nosotros mismos. No nos conocemos ni nosotros mismos. El profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces tu corazón te está diciendo que no tienes fallas, que no tienes errores, que no deberías estar pasando por esta situación, que tú eres mejor que otras personas, que tú tienes más cualidades que otros, y empezamos a mirar que nuestro corazón se llena de orgullo y que no merecemos lo que estamos pasando. El otro extremo es que muchas veces nuestro corazón nos empieza a decir que no somos nadie, que no podemos seguir adelante, que no merecemos el amor de Dios. Todo eso son mentiras. Tenemos que ir a la palabra de Dios y comprender mejor lo que Dios nos dice. Pero en medio del quebrantamiento, en medio del sufrimiento de lo que podemos estar pasando, empezamos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Ahí, en ese momento de dolor, empezamos a ver nuestras fallas emocionales y descubrimos también las debilidades que tenemos. Eso es muy importante, porque si no estamos analizando nuestra vida en medio de la prueba, estamos desperdiciando entonces esa prueba. Tenemos que estar analizando nuestra vida. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿O qué fue lo que hice bien? ¿Qué es lo que me ha estado manteniendo firme? ¿O qué es lo que me ha hecho sentirme débil? Es muy importante esto y muy interesante porque descubrimos nuestras fallas. ¿Qué es lo que me ofendió? ¿Qué es lo que me dijeron? Y es necesario hacerlo. ¿Te das cuenta cómo el quebrantamiento, número uno, nos hace mirar a Dios completamente, pero también empieza a que evaluemos nuestra vida? Por eso el salmista en el Salmo 26 decía, examíname, oh Dios, hazme ver aquellas cosas que yo no veo. Necesito ser evaluado, necesito al terminar el día considerar todas las cosas que he hecho. La otra parte es que también cuando estamos en medio de la prueba, nos damos cuenta de las debilidades que tenemos en dar a otros o recibir de otros. Alguien te quiere ayudar cuando estás en alguna situación difícil y tu orgullo es, no necesito ayuda. No quiero que nadie me ayude. Yo puedo solo, yo puedo sola. Te empiezas a dar cuenta de las debilidades que tienes. Hermanos, a veces es necesario pasar por pruebas y situaciones difíciles para poder recibir con gozo las bendiciones que Dios te quiere dar por medio de otras personas. Hay ocasiones en las cuales tú puedes dar, pero también cuando estás ahí en la prueba, cuando estás en esos momentos difíciles, es cuando empiezas a recapacitar y a decir, aquel hermano, aquella hermana, mi familia, mi amigo, mi amiga, en su momento me pidió ayuda y yo no se lo quise dar cuando podía hacerlo. Hoy lo entiendo mejor. Necesitamos pasar por pruebas para poder ser sensibles y evaluarnos a nosotros mismos. Pero también, cuando estamos pasando por pruebas y empezamos a comprendernos mejor a nosotros mismos, también empezamos a descubrir los talentos, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. En medio de la necesidad, empiezan a surgir las más grandes empresas. Tienes dos opciones: sentarte y lamentarte y llorar y decir que no tienes nada, o empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son los talentos que has puesto en mis manos? La creatividad empieza a desarrollar, dime qué hacer, cómo puedo trabajar, e inicias a pensar en ti. Todo quebrantamiento produce cambio.
Toda prueba produce cambio. Produce cambio y produce crecimiento. Creces en tu persona. Y quizá en medio de una necesidad te has dado cuenta que tenías talentos que nunca habías desarrollado o que nunca te habías imaginado. Es interesante cuando le preguntas a alguien que tiene una empresa exitosa o que tiene algo grande en ventas o cualquier rubro en lo cual esté teniendo éxito, muchos de ellos te van a decir que fue en un tiempo de necesidad en el que empezaron a crecer. Tener conciencia de nosotros mismos, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por último, en el quebrantamiento, cuando nos estamos comprendiendo a nosotros mismos, es cuando podemos detectar cosas que nadie más detecta, solamente tú. Puedes detectar el pecado del orgullo en tu vida. Cuando somos quebrantados, creo que una de las formas o una de las cosas que más se atacan es ese orgullo. Yo nunca me equivoco, todo está bien, yo siempre tengo las mejores ideas, es que yo no necesito de nadie. Y empezamos en esa lucha. Los que son de Gracia Comunidad Cristiana saben, ¿no? ¿Están aquí? ¿Hay alguien en esta hora que me esté escuchando? También nos damos cuenta del pecado de la rebelión. Aquello en lo cual tú sabes que estás desobedeciendo a Dios. Aquello en lo cual tú te estás rebelando contra Dios y quieres hacer a tu forma. Haz por un lado eso. O sea, son detalles que solamente tú conoces. El orgullo, las áreas en las que estás desobedeciendo a Dios y estás en rebeldía que nadie más conoce, solamente tú. Y también algunos comportamientos pecaminosos que tienes que hacer por un lado. Dios nos ama tanto que usa el quebrantamiento y las pruebas para perfeccionarnos y que no nos falte nada. Es en medio de ahí donde tenemos que tener esa conciencia y reconocer que no somos perfectos. Qué maravilloso es la obra de Dios cuando estamos pasando por pruebas y llegamos a la conclusión: Señor, no soy perfecto. Señor, no soy perfecta. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por acabar con el orgullo que me estaba envenenando y que me estaba lastimando y que me impedía relacionarme con otras personas. Y el orgullo es necesario que se acabe, porque para poder llegar al tercer beneficio del quebrantamiento. ¿Alguien está aquí esta noche? Amén. Vaya conmigo lo que la palabra de Dios nos enseña. El tercer beneficio del quebrantamiento es que el quebrantamiento nos hace tener una mayor compasión o comprensión hacia los demás. No me equivoqué. Es una mayor compasión o comprensión hacia los demás. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por pruebas, empezamos a comprender mejor a aquellos que están a nuestro alrededor y empezamos a tener mayor compasión por aquellos que sufren. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: porque somos consolados en medio de nuestras pruebas, para que con el consuelo que somos fortalecidos podamos consolar a otros. Para que esta constancia llegue a feliz término, ese es el beneficio, el tercer beneficio. Vamos a comprender mejor a los que sufren y vamos a sentir compasión por aquellos que están pasando por las pruebas. Es decir, en medio de las pruebas, comenzamos a mirar a las otras personas de manera diferente. Empezamos a comprender que quizá aquel hermano, aquella hermana que está sufriendo, no es porque es más pecador que tú o que yo. Empezamos a mirar y comenzamos a ver que los demás no son mejores ni peores que nosotros.
Empezamos a evaluar correctamente a las personas. Ahora, eso no solamente nos lleva a tener compasión por ellos, sino que nos lleva a estar orando por ellos. Cuando pasas por la prueba, por el dolor, por el sufrimiento, ya comprendes y quizá la oración ya no es, Señor, cámbiale las circunstancias. Quizá ahora la oración es, Señor, que su fe no desfallezca. Señor, que su ánimo no decaiga. Padre, sosténlo, deténlo siempre. Muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia, muéstrale tu paciencia. Cuando vemos a alguien que ha cometido un error, en lugar de juzgar y condenarlo, lo que decimos es, Padre, si me perdonaste a mí, creo que también lo puedes perdonar a él o a ella. Por favor, Señor, te pido que le ayudes, que lo perdones. Cuando vemos a alguien que está sufriendo por malas decisiones, en lugar de tomar una posición orgullosa y decir, yo nunca me hubiera equivocado, después de haber pasado por la prueba, la oración cambia y decimos, Señor, así como mostraste misericordia conmigo, por favor, ten misericordia con mis hermanos. ¿Te das cuenta de los beneficios del quebrantamiento? Necesitamos aprender a mirar lo que Dios está haciendo. Necesitamos aprender a mirar lo que Dios ha puesto en nosotros, pero también necesitamos aprender a mirar lo que Dios está haciendo en otros y tener la sabiduría que Dios está tratando con ellos a través del quebrantamiento, y cuando Él nos dice ayudar, ayudemos. Pero que tengamos compasión y oremos por aquellos que sufren. En pocas palabras, anota muy bien esto. Anótalo muy bien. El quebrantamiento nos hace menos críticos. Y cumplimos de esta manera lo que Jesús dice. Dejamos de condenar y dejamos de juzgar. Cristo nos dice, no condenes para que no seas condenado y no juzgues para que no seas juzgado. Y perdona para que seas perdonado. Al final del término, lo que está diciendo Santiago, la constancia tiene que tener final término o un término completo para que sean íntegros y perfectos. Es lo que está diciendo Santiago. Para que comprendas la obra de Dios y vivas con paz. Para que comprendas tu propia vida, descubras tus talentos, seas purificado del orgullo, entiendas cuánto Dios te ama, y también para que comprendas a los demás cuando están sufriendo. Esto es algo que necesitamos. La Biblia no nos llama a juzgar y a condenar a los que sufren. La Biblia nos llama a orar por ellos, a tener compasión por ellos, y a extender las manos cuando podamos hacerlo. Mientras que el orgullo humano nos dice que ellos también batallen, que ellos sufran. Amados, necesitamos tener la sabiduría de Dios para poder comprender las Escrituras como Dios las ha establecido, descansar en sus promesas, obedecer sus mandamientos, para de esta manera poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Esto es parte del crecimiento. Esto es parte de la formación que Él está haciendo por medio del quebrantamiento. La verdad es que cuando sufres, te vuelves menos crítico. Comprendes más a las personas. Ayudas a los que sufren. Una de las bendiciones más grandes que podemos experimentar en la vida es ayudar a las personas que están pasando por pruebas a que se vuelvan a Dios y a que entreguen su vida a Cristo. De hecho, Santiago, el último versículo del último capítulo dice, y el que hace volver a un pecador al camino, ha hecho gran cosa. Pero no puedes ayudar a alguien que está en sufrimiento, ni lo puedes conducir a Cristo, mientras tú te sientas superior a ellos y te creas mejor que ellos. Alguien que ha rendido su vida a Cristo solamente es alguien que ha reconocido su debilidad y su dependencia de Dios. No soy mejor, no soy peor que nadie. Dios está tratando en nuestra vida y tal persona necesita el Evangelio y lo podemos compartir.
porque lo necesita igual que cada uno de nosotros. 3 beneficios del quebrantamiento. Número 1, el quebrantamiento nos ayuda a comprender mejor la obra de Dios por medio de las Escrituras, para que podamos obedecer sus mandamientos, para que podamos descansar en sus promesas, para poder comprender mejor su amor. Número 2, tener una mejor comprensión de nosotros. Es decir, al permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, podemos detectar dónde está el orgullo que no nos permite crecer, dónde está el temor, dónde está la crítica, pero también podemos descubrir los talentos y las capacidades que Él nos ha dado para poder ser bendecidos y bendecir a otros. Y número 3, el quebrantamiento nos lleva a tener más compasión por las personas que están sufriendo, a orar por ellos, a pedir al Señor que les dé paciencia, a pedir al Señor que su fe aumente, a pedir al Señor que su desánimo no decaiga. Dejamos la crítica y hacemos por un lado todo juicio y toda condenación y empezamos a orar. El más grande paso que podemos dar con alguien es hacerle volver a Cristo. Y no es a la religión, es a los brazos del eterno Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero unos minutos más, solamente quiero decirle esto. Cuando nosotros comprendemos mejor la obra de Dios, cuando estamos comprendiendo la obra, la creación que hizo Dios en nosotros, y tenemos mayor compasión por las personas que nos rodean, definitivamente vamos a vivir con más alegría la vida. Volvemos a lo que dice Santiago. Siéntanse dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Señor, tú me vas a hacer disfrutar la vida. Señor, tú me vas a hacer gozar la vida. Las circunstancias no han cambiado, pero te estoy conociendo a ti, Padre. Las circunstancias no han cambiado, pero me doy cuenta de con cuántos talentos me has enriquecido. Señor, te doy gracias también, porque me permites bendecir y ayudar a otras personas. Y podemos disfrutar la vida plenamente cuando tenemos una mayor conciencia de que Dios está con nosotros. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. Aunque las circunstancias, aunque tu pensamiento, aunque algunas personas te hayan dicho que Dios ya te dejó, Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar. No importa qué tan bajo hayas caído. El amor de Dios te puede levantar desde el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso del pecado, y la sangre de Cristo te puede limpiar de toda maldad. Dios siempre está con nosotros. Es el pecado y nuestro orgullo lo que nos hacen cerrar nuestros ojos y no contemplar al Señor. Pero cuando venimos a Él y permitimos que todo esto suceda, vamos a tener una conciencia clara de la presencia de Dios. En pocas palabras, el quebrantamiento nos hace más sensibles a la presencia de Dios. Señor, tú estás aquí conmigo. Señor, tú eres quien me está sosteniendo. Señor, tú eres quien está levantando mi cabeza. Señor, tú eres quien va a proveer. Señor, tú eres quien me puede sanar. Señor, tú eres quien puede quitar mi orgullo. Señor, tú eres quien puede edificarme. Es cuando podemos llegar juntamente con el salmista al Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, porque Él es el que sana todas tus dolencias, porque Él es el que rescata del hoyo a tu vida. Amados, sintámonos dichosos cuando estemos atravesando por diversas pruebas, porque Dios está haciendo una obra perfecta y nos está llevando a una perfección y a una integridad. Pero no puedes tener el 100% de esta obra completa con tus fuerzas. Necesitas rendirte a Cristo. Necesitas volverte a Dios.
arrepentirte de tus pecados y reconocer que Él te ama y que en la cruz del Calvario la sangre de Cristo fue derramada para que tú fueras limpio. Vuélvete a Dios. El Señor está contigo. No importa qué tan lejos tú te sientas de Él. Tu lugar está en la mesa. Él te está esperando con el mismo amor que te ha tenido desde antes de que nacieras. ¿Qué les parece si terminamos con una oración en esta noche? Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que cada mensaje, cada principio en esta palabra quede plasmado en nuestro corazón. Señor, si hay alguien en esta noche que está alejado o alejada de ti y siente la necesidad de volver a ti, quebranta su corazón. Y ahí donde está, en ese lugar, sana su vida, limpia su pecado y que se vuelva a ti, Señor. Abre sus ojos y que pueda darse cuenta que tu misericordia es más grande que sus errores. Y que tu gracia, Señor, tiene el poder no solamente de perdonar su pecado, sino también de transformar su vida. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Si hay alguien en esta hora que está pasando por una situación difícil, sé tú, Señor, quien abra sus ojos y que puedan ver los talentos, las capacidades y que la provisión, Señor, que viene de lo alto, puede estar también en su hogar. Que descansemos en ti. Perdónanos, Señor, todo orgullo, toda desobediencia. Tú conoces mejor, Señor, que nosotros, y tú sabes en qué áreas te estamos desobedeciendo y somos rebeldes. Perdónanos, Señor, y permítenos volver a ti. Que seamos fieles, generosos y amorosos hacia ti, también para poder serlo con aquellos, Señor, que te necesitan. Gracias, Dios, por estar con cada uno de nosotros. Bendice a cada familia. Bendice cada hogar en esta hora. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.